Hoy, Juan capítulo 17, parte 7 de la serie de la oración trinitaria. Recordamos que del versículo 1 al versículo 5 estábamos hablando que Jesús oró por sí mismo. Y la segunda parte de este capítulo, del 6 al 19, Jesús ora por los apóstoles y los discípulos que llegarían a crecer. El texto expositivo de esta mañana, los dos versículos que estaremos escudriñando, es Juan 17, del versículo 7 y 8. Dice así, Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El tema de esta mañana, el RCP de Dios, una oración trinitaria que el Señor nos permite ver y observar, escuchar, de mucha riqueza. Veremos lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Señor, necesitamos oírte esta mañana. Gracias por hablarnos, el privilegio de poder escuchar tu palabra, que no todo el mundo puede hacerlo, pero tú nos has puesto el deseo. Señor, haz tu obra, haz que la palabra no caiga en sacos rotos, sino que dé fruto. Y si alguien no te conoce, tú puedas llamarlo a salvación. Recuerda tu voluntad. Úsame, Señor, lléname tu Santo Espíritu esta mañana para poder transmitir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El RCP de Dios. Recordemos los dos últimos puntos que reciben los verdaderos discípulos. Los discípulos son conocidos en otros pasajes como los salvos, también llamados los elegidos, o también llamados como los vencedores. Dice Juan 17:6, el versículo de la semana pasada, disculpe, he manifestado tu nombre, ¿a quién? A todo el mundo, no, a los hombres que del mundo me diste. Y nos da un pasado, tuyos eran, y ahora me los diste, y han guardado tu palabra. Primero, el Señor nos dice que Él ha manifestado el nombre del Padre a los hombres que del mundo me diste. No todos en el mundo han conocido el nombre del Padre. Hay naciones enteras que nunca les ha llegado el Evangelio y nunca les llegará a algunos. Hay tribus actualmente, islas, que el mismo gobierno los protege para que ningún misionero llegue. Morirán sin Cristo es igual al infierno. El que manifestemos y conozcamos el nombre del Padre es una bendición. Algunas personas ni siquiera saben que existe y que su nombre es Jehová. Y número dos, estos discípulos verdaderos, estoy hablando de los verdaderos, conocen el nombre del Padre. Y número dos, reciben la palabra. En el mundo, unos reciben la palabra y otros lo rechazan. No vayamos muy largo. Los que vienen a la iglesia en algún momento que visitan o han visitado, unos reciben la palabra y otros rechazan la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo la palabra de Dios puede hacer que unos la amen y otros la rechacen? ¿Por qué? Porque gente se levanta deseando de ir a la iglesia y otros no. ¿Por qué es que sucede? Simple. La palabra la cree solo los verdaderos discípulos. La Biblia es un libro espiritual y solo los que tienen el Espíritu Santo la pueden entender. Por ese motivo, cada vez que vayas a la Biblia, pídale al Espíritu Santo que abra sus ojos del corazón. Porque los falsos discípulos, porque hoy es de moda, todos nos llamamos cristianos, los famosos, los artistas, los futbolistas con sus camisetas levantadas en el gol, todos son cristianos. Los falsos discípulos no creen la Biblia y a pesar de que la pueden oír, no es lo mismo escuchar que oír. No es lo mismo escuchar que oír.
Los discípulos la pueden oír, pero terminarán rechazándola en algún momento. ¿Por qué? Porque se hacen jueces de la verdad y deciden, como si viniera, en vez de marcar la Biblia con un pilot o un lapicero de color, vienen con tijeras y cortan lo que no les gusta y terminan rechazándolo. Como dice Pablo en Romanos 1:22, que creyéndose o alegando ser sabios, más bien se hicieron necios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Permítame explicarle mejor. La verdadera razón del por qué los verdaderos discípulos o los verdaderos creyentes, los escogidos creen, recuerde que estamos hablando, decimos Dios murió por el mundo, pero vemos Juan 17 que Dios dice, Jesús mismo dice, yo no pido por el mundo, yo pido por un grupo especial, por los que me diste. Hay personas, pero se dividen en dos. Y es como este mundo no hay huérfanos. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo, pero no hay huérfanos. Todos tenemos un padre. Y cuando venimos al mundo, nacemos como hijos de Satanás. Hasta que nacemos de nuevo, entramos a la familia de Dios. La verdadera razón del por qué los discípulos creen es porque pertenecen al rebaño de Jesús, aunque no lo saben. Este mundo es un inmenso redil donde hay muchos pastores, como pasaba en Jerusalén. Eran varios pastores, llevaban a un lugar, a un redil, y cada uno metía su rebaño. En la mañana no se preocupaban porque llegaban a la puerta, gritaban, silbaban, hacían su voz, y las ovejas de ellos, aunque andaban mezcladas, venían al pastor que hablaba. Y este mundo es un inmenso redil con muchos pastores, pero solo existe un rebaño que le pertenece a Jesús. Él mismo dijo, mis ovejas, porque son mías, oyen mi voz. A veces la gente se queda solo con escuchar la palabra de Dios. Oyen mi voz, ¿cómo se reconoce? Y me siguen. Y me siguen. Solo hay un rebaño que le pertenece a Jesús. Y todos nosotros pertenecemos solo a un rebaño. El Padre se lo dio, ¿cuándo? ¿Cuándo le dio esas ovejas? Desde la eternidad pasada. Usted vive en lo que se conoce el tiempo. Pero Jesús no se rige bajo las reglas del tiempo, sino él vive bajo la eternidad. Por ese motivo no es de extrañar que algunas ovejas que pertenecen a otro pastor durante toda su vida, que hicieron todo lo que quisieron, que nunca quisieron, sí quisieron a Jesús, como vieron el plan de salvación, como ir a McDonald's. McDonald's, usted va, pide una hamburguesa, papitas, ahí para la conciencia una Coca Light, usted ahí puede escoger. Y hay mucha gente que cree que la salvación es igual, que viene, quiero que Jesús sea mi salvador, lo ando guindando en el cuellito, pero que no sea mi Señor, que no se meta conmigo, yo decido lo que yo quiero. Sí, Señor, yo mando la casa, soy mujer, pero yo mando la casa. Yo hago lo que yo quiera, Señor, porque Él es mi salvador, pero yo soy mi Señor. No hay reglas. No hay reglas. Es Señor o Salvador, no se pueden separar. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, todavía no eres salvo hasta que tú digas, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y confesar no es a lo católico de que tengas una oración, es que tu vida refleje que Él es el Señor, Él es el que manda, el que da las reglas, las pautas. Y solo existe un rebaño, y el Padre se lo dio desde la eternidad pasada. Por ese motivo no es de extrañar que algunas ovejas pertenecen a otro pastor durante toda su vida, que hicieron lo que quisieron, que nunca quisieron el señorío de Cristo, solo querían el Salvador, como el joven rico. No se meta con mi dinero, yo quiero hacer lo que quiera. Porque el joven rico, ¿a dónde está el joven rico? Si todo lo guardaba. Entonces el señorío es importante para la salvación. Escogieron la doctrina que mejor les convenía. Pero luego que mueren, la misericordia de Dios ha cambiado
Y ahora sigue la justicia de Dios por primera vez. Te va a pagar justamente lo que mereces. Y en ese momento, cuando muchos pensarán, intentarán entrar en el cielo, Jesús les dirá con el verbo más fuerte negativo en griego: nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si Dios es omnisciente, Él conoce todo, ¿cómo no me va a conocer? Sí, Dios te conoce como creador, como criatura, que Él te formó, pero Él no te conoce como parte de su rebaño. Eso es muy diferente. El mundo, Dios ama a todos como su creación, pero no todos son los hijos de Dios ni hijas de Dios. Porque a un hijo de Dios le dijo Pedro, vuelto en sí, restaura, ayuda a otros. Pero esa oración nunca le tocó a Judas. Hay gente que está en el mundo totalmente solos. Y en la eternidad Dios le va a dar lo que se define el infierno. El infierno es el lugar donde usted siempre, o sea, lo que usted siempre ha querido estar. Lejos de mí, yo se lo voy a dar. Eso es el infierno. Y en este pasaje, nunca os conocí, como el pastor, como su oveja. En este pasaje había un grupo grande de personas que pretendían entrar al cielo. Ábrenos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Ve el orgullo, hicimos. El que hace todo, si algo sucede aquí, es el Señor. Pero ven un falso maestro, un falso apóstol. En tu nombre hicimos milagros. La gloria es de Dios. Profetizamos, ¿no? Personas pretenderán entrar al cielo, pero supuestamente por el contexto de este versículo dicen haber tenido una relación con Cristo. Dicen ser rebaños de Jesús. Pero Jesús les dice que su pastor es otro y que van a estar eternamente con ese pastor. Por su propia voluntad decidieron someterse a ese pastor, el cual los llevaba a deleitarse por pastos pecaminosos, y por eso les dice nunca os conocí, que significa jamás, en ningún momento. No se parecen a mí. No se parecen a mí. En cambio, las ovejas de Jesús reciben la palabra, el versículo 6, oyen mi voz, y un verbo en presente en acción, me siguen. No es una decisión que hicieron cuando eran niños en una escuelita bíblica, no, ellos le siguen esa voz y fielmente ven que la gente puede ver Cristo en ellos, porque no dicen siguen al pastor Gustavo, no, se ven que son como Cristo, hablan como Él, piensan como Él y siguen lo que dice la palabra, que es en griego el logos. Y Jesús, el logos, que es el verbo, dice Juan 1:1, Jesús es el verbo. Obedecer la palabra al 100% es obedecer a Cristo. Rechazar la palabra es rechazar a Jesús. Y en Juan 10:27, Él como el dueño dice, mis ovejas ya tienen dueño, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me siguen, hay acción, hay frutos. Y la única forma que alguien llegue a creer, porque no dice, pastor, ¿por qué tanta gente? La Biblia dice que son pocos los que se van a salvar. Él mismo los llama manada pequeña. Dice que la puerta es ancha de los que se pierden. ¿Por qué? Porque hay gente que yo le hablo, ¿por qué mi vecino no escucha el evangelio? ¿Por qué mi hermano, mi hermana no escucha el evangelio? ¿Es que yo soy más inteligente? No. La única forma que alguien llegue a creer, porque hoy hay muchas iglesias abiertas, pero con sana doctrina no. Muchos pastores se levantan a un púlpito sin estudiar, sin estar preparado y esperar que hable lo que hable. Eso no es la predicación. Somos nosotros los gentiles los que hemos torcido las doctrinas, la palabra de Dios que hacen los judíos, por ejemplo. Los judíos, usted nunca va a ver en una sinagoga, en ningún lugar del mundo, una pastora, por ejemplo. Nunca va a ver una sinagoga con las escrituras que la guardan, son estrictos, alguien tirado en el piso. Agarramos nosotros, los gentiles, la Biblia y la torcimos. Ponemos pastoras, ponemos gente en el piso, unciones, esto. Y entonces nos ven como filisteos, torcidos nosotros. La única forma de que alguien llegue a creer es porque, esta es la única respuesta, porque es un discípulo verdadero. Y al que no llegue a creer, simplemente como lo explica Juan, dice,
Cuando el Señor estaba hablando a los pastores de Israel en Juan 10, y había un grupo de judíos, y Él les está exponiendo la palabra de Dios, es como que esta mañana unos crean y otros no creen, es lo mismo. Dice Juan 10, 26, y da la explicación, dice, pero vosotros no creéis, y no es porque no quisieron. Dicen, vosotros no creéis porque escucharon. No porque sos malo, es que usted no es mi oveja, por eso no puedes oírme. Usted le pertenece a otro pastor. Simplemente, no, eso no tiene que ver la salvación de que usted quiera hacerlo, tenga el anhelo. Tiene que ver que si usted pertenece a Cristo. En este pasaje indica con claridad que Dios había escogido sus ovejas. Estas ovejas creen, inmediatamente les siguen. Es matemática simple. Escuchan la Biblia, no creen. Ahí puedes ver a alguien que es una oveja extraña, no pertenece al real de Cristo, porque no está escuchando la voz del pastor que le pertenece. Aquella persona que escucha la Biblia, más creer, es una oveja de Cristo. Quiero preguntarle a los padres en esta mañana, ¿cuántos hijos tienes? Los padres saben cuántos hijos tienen y saben sus nombres. ¿Usted cree que Dios no sabe los nombres de sus hijos? Dios conoce a todos sus hijos. Por eso uno les dice, yo a ti no te conozco, nunca os conocí. Pero los hijos de Dios, Él los conoce. Y los llama, dice Juan 10:3, los llama por nombre. Dice Ezequiel 34 que también Jehová es el pastor de las ovejas. Y Él dice en Ezequiel 34:30, yo Jehová su Dios, estoy con ellos, hablando de Israel. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras ovejas mías. Ahora Jesús, las ovejas de Jesús están contadas, como usted sabe también cuántos hijos usted tiene. Hoy Israel no cree en Jesús porque es parte del plan de redención. Pero también la Biblia dice que creerán hasta el último de los gentiles que está registrado en el libro de la vida, se salve. Hasta que el último hijo de Dios que tenga que creer, convertirse, cuando ese ya sea salvo, se acabó esto. Y vea la explicación que hace el apóstol Pablo en Romanos 11:25, hablándonos a nosotros. No se crea usted muy sabio más que su vecino, o no menosprecie a los judíos que son tan tontos que no, ¿cómo no van a creer en el Mesías? Y dice Pablo, no seáis arrogantes en vosotros mismos, gentiles, nosotros. Lo que ha acontecido a Israel, ese endurecimiento en parte, hasta que, hay un tiempo, haya entrado, y ojo esto, aunque a usted no le guste, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud significa un número exacto en griego. Dios conoce cuántos son sus hijos. Endurecimiento. La gran mayoría de judíos son endurecidos totalmente. Pero no todo judío ha sido o será endurecido. Como siempre, en todas las épocas de la historia de la redención, Dios en su soberanía ha preservado para sí una palabra para tal vez para algunos nuevas, aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Él ha preparado un remanente, un grupo. Y Dios en su soberanía ha preservado este remanente de creyentes. Cuando Dios dice que Israel será salvo, que debemos orar por Israel, por la paz de Israel, pero cuando dice que Israel será salvo hasta que haya entrado la plenitud, en griego, totalidad, el número exacto, porque Dios también conoce a sus hijos. Ahora viene otra pregunta. Imagínate cuando ya vengan todos los hijos de Dios gentiles salvos, ahora viene a trabajar con Israel. ¿Serán salvos todas las naciones igual que Israel? Porque Apocalipsis dice que vendrán de todas las naciones. ¿Serán salvas todas las naciones? No. Un remanente. ¿Qué es un remanente? Ahí está la palabra en griego, significa, y ponga atención, es una parte relativamente pequeña
que sigue existiendo, o porción que permanece después de que la mayor parte ya no existe. Es pequeña, remanente. Es la misma palabra que aparece en Romanos 11:5. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente, grupo pequeño, escogido para que nadie se vanagloríe, por gracia. Debo aclarar, hermanos, cuando Dios habla que Israel será salvo, como dice Romanos 11:22, después de que entre el último hijo registrado, que yo los conozco por nombre, que oye mi voz y me sigue y no hace lo que quiera, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces uno se pregunta, entonces todo el país de Israel, hoy son 9 millones de israelitas, ¿serán salvos? ¿Es todo? Bueno, Dios no está hablando de todo el país. Solo porque alguien sea judío, como ellos piensan que son el pueblo de Dios que van a ir al cielo, nosotros somos gentiles, que significa en griego perros muertos. Para ellos nos ven como perros muertos. Los judíos, para que vayan al cielo, tienen que creer en Cristo. Actualmente, y solo porque son Israel, sí es el pueblo de Dios, pero mejor ser el pueblo de Dios, pero en el cielo. Y actualmente el desfile gay más grande y espectacular del mundo se hace en Jerusalén. Y Jesús le dijo a los judíos, a sus compatriotas, a sus familiares, en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay argolla. Usted no va a poder llegar al cielo y tocar el botón de emergencia, llorarle a Dios, no pase, no te preocupes. No, es que yo tuve una vida, no tuve papá, no tuve mamá, entonces tuve una vida infeliz. No, está bien, venga al reino de Dios. Eso no va a pasar, porque ni a los judíos se los perdonó. Lo que se refiere el Señor de que Israel será salvo es el remanente, una parte relativamente pequeña de Israel en comparación con lo que se pierde. Israel, por causa de su rebeldía, fueron esparcidos en el Antiguo Testamento y actualmente por todo lado. Y dice Isaías 1:11 que así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar a todo Israel. ¿No? ¿Qué dice ahí? Al remanente, el grupo pequeño de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Edom, Centroamérica, Suramérica. Él los va a traer. Es una promesa. Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré al país entero. No, al remanente de mis ovejas. Un grupo. Aquí hay dos tipos de grupo esta mañana. Unas son las ovejas de Cristo, algunas tal vez no sean de las ovejas de Cristo. Estas se reconocen porque oyen su voz y le siguen. Las otras, como pasó en Israel, le escuchaban pero no le seguían. El joven rico no quiso pagar el precio. Y dice, yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde yo las eché y las haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. Y si por alguno tuviere duda, viene el apóstol Pablo a ponerle la cereza al pastel. Y él dice en Romanos 9:27, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, millones de millones, no importa que crezcan, no es lo mismo crecer que engordar, tan solo el remanente será salvo. Cuando yo leo Apocalipsis 21:4 y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, entonces me pregunto, ¿toda la gente de su país se va a salvar? ¿Sus familiares, todos los de su país? México es el segundo país con más devotos católicos de todo el mundo. En el último censo nacional, en el 2020, el 77.7 profesan ser católicos. Es decir,
98 millones de mexicanos se declaran católicos de los 130 millones que son. ¿Es todo México salvo? No. Un remanente, un grupo. ¿Es todo Colombia salvo? No. Un remanente. ¿Es todo Honduras salvo? No. Un remanente. ¿Es todo Puerto Rico salvo? No. Un remanente. ¿Es todo Guatemala salvo? No. Un remanente. Lo que dije al principio, en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No todo el mundo de su familia ha recibido la doctrina, la enseñanza que usted ha recibido. Y si usted la ha recibido, no simplemente es porque usted es muy bueno. Es porque Dios a usted lo ha escogido. Es un remanente. He manifestado a los hombres que del mundo, de toda la humanidad, aquí hay más de 12 países representados y venimos de diferentes ciudades. ¿Quién hizo que vinieran de tantos países? Una iglesia hispana, aquí no hay, de tantos países, de tantas ciudades juntas. Yo veo una mano sobrenatural ahí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Las ovejas del rebaño de Jesús que están por todo el mundo reciben 2 beneficios. Los vimos. 1, conocen al Padre realmente. No lo andan guindando una cruz. No lo hacen de madera, lo conocen. Y otro beneficio tienen los llamados de Dios, los escogidos. Escuchan la palabra, no la oyen, la escuchan y la obedecen. Los discípulos verdaderos que le pertenecen a Jesús salen de las multitudes para convertirse en un remanente. No se preocupe por los números. Los números crecen en el cementerio todos los días, pero están muertos. Se convierten en un remanente. Son los que guardan y obedecen la palabra que les ha sido revelada. No te preocupes, no tienes que ir a un seminario para aprender todo, pero lo que has aprendido, obedezca por amor a Dios. Ellos han respondido desde lo profundo de su corazón. Hablo de los verdaderos discípulos. Con fe auténtica a la verdad que recibieron. Ojo, ponga atención. Y al mismo tiempo las Escrituras reconocen que lo hicieron porque son un regalo del Padre al Hijo. No hay nada de gloria en nosotros. Y luego de recibirlas, en el versículo 6, Jesús procedió a explicar por qué sabía que el Padre le concedería sus peticiones con respecto a los discípulos, porque ellos habían creído que Él era el Hijo. Versículo 7. Ahora, así comienza con un adverbio que es enfático. Y él significa que ahora, al final de mi ministerio, discípulos, al final de mi ministerio, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, es una versión nueva. Todo lo que me diste viene realmente de ti. Los apóstoles habían estado con Jesús durante 3 años, pero hasta ahora habían entendido la misión. Hasta ese momento habían entendido la misión que el Padre le había encomendado. Faltaban unos días para que Cristo resucitara. Entonces ellos comenzaron a captar completamente las razones de por qué Él iba a ir a morir. Y no obstante, claramente creían que Jesús era quien decía ser, porque Jesús les dijo, y vosotros, porque a Él no le importaban las multitudes, igual como a mí no me importa las alrededor, me importa la iglesia French en español. Y Jesús les dijo al grupo que a Él le interesa, ustedes, ¿quién crees decís que soy? A Él le interesa la respuesta de ellos. Y dijo, Pedro, tú eres el Cristo. Esa es la pregunta que Dios nos hace a todos. ¿Usted qué piensa que soy yo? ¿Una máquina de hacer milagros? ¿El que va a resolver todos sus problemas? ¿Un consejero matrimonial? ¿Un bombero que viene a pagar cada vez que usted tiene un problema? Todos tenemos que responder eso.
Y los apóstoles creían claramente que Jesús vino del Padre y que solo Él hablaba palabras de vida eterna. Como lo dice Juan 6:68, tú tienes la revelación de vida eterna. Como ya lo había expresado Jesús en el versículo 6, ellos ya habían guardado, ellos ya habían obedecido su palabra. Por tanto, habían probado ser verdaderos discípulos suyos. Juan 8:31. ¿Cómo ves un discípulo suyo? Si vosotros, a las multitudes que se llamaban, y dice al principio del versículo, dicen, estos judíos dicen, ellos de boca para afuera, que habían creído en Él. Entonces Jesús les dice, si vosotros permanecéis, es un verbo presente activo, que es constante. Si usted permanece en mi palabra, entonces eres un discípulo verdadero. Los apóstoles, al oír orar, creían que Jesús y el Padre eran uno. Versículo 7, ahora han conocido. Y esa frase en griego se puede traducir y es más entendible cuando dice así, en vez de decir, ahora han conocido, lo he vivido observablemente, todas las cosas que me has enseñado. Ellos lo han visto, no solo de palabras, sino han visto mis acciones, Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo he vivido observablemente, todas las cosas que me has dado y proceden de ti. Los discípulos creían que Jesús obraba por el poder de Dios y hacía todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Y el mundo no, el grupo específico. Y ellos la escucharon. Y ellos la recibieron. Mismo sinónimo. Y han conocido verdaderamente. Traducido también, saben que realmente vine de ti. Que salí de ti. Y una frase que repite dos veces es un paralelo. Han conocido, han creído. Muchos han conocido, sí, yo sé que Dios existe, pero no han creído. Pero el verdadero discípulo ha conocido y ha creído que salí de ti. Se podría traducir, les dije lo que me dijiste que dijera. ¿Qué más creyeron? Los discípulos creían realmente que oír a Jesús es oír al Padre. Y él lo dijo en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Los apóstoles creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios. Y lo dije en Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un pasaje, un versículo que borran los testigos de Jehová, Juan 1:1. Cuando es Jesús, dice que Jesús es Él es Dios. Los discípulos verdaderos creen que Jesús es el creador de todas las cosas. Ellos saben que Jesús es, Génesis 1, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando usted lee Colosenses, lo explica así, Dios hizo el mundo, pero lo explica bien Colosenses 1:16, que fue el Jesús el que lo hizo. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Génesis 1 dice que Dios hizo todo. Y en Juan 1:3, Colosenses 1:16, dice que fue Jesús. Él lo hizo. Los discípulos verdaderos, no hablo de los falsos. Los verdaderos están dispuestos a morir y a sufrir por Jesús. Como pasó con los apóstoles en Hechos 5:41, gozosos de haber sido dignos de padecer menosprecio por causa del nombre. Hay gente en la televisión, en la calle, en los trabajos, por ejemplo, que dicen que tienen fe en Jesús, que son cristianos, pero ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran, y a lo mejor puede que por un tiempo visiten la casa de Dios, pero son como estrellas fugaces. Brillan un ratito, luego se desvanecen.
Y otros son curiosos como el rey Herodes. Siempre andan preguntando temas bíblicos en las fiestas, en los trabajos. Y a veces suenan muy religiosos y hasta muy interesados en conocer la verdad. Pero son como Herodes, convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mateo 2:4. Y tú le das la respuesta a sus compañeros y familiares. Y yo le doy la respuesta. Y les doy la doctrina sana. Y les contestamos, como le contestó los magos. Mateo 2:5. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. No tienes que esperar profecías, porque así está escrito. No tienes que preocuparte el viernes que va a profetizar el pastor el domingo. Ya todo está escrito. Yo no te voy a decir nada fuera de esto, porque si no me entra una maldición de Apocalipsis 21, que el que le añade o le quite a este libro, le caerán las plagas. Yo no voy a hacer eso. Yo te voy a predicar lo que ya está escrito. Está escrito que nacería, dando una profecía del Antiguo Testamento, Miqueas 5:2, que nacería en Belén, la tierra de Judá. ¿No eres la más pequeña de entre los príncipes? Y aún así suenan muy interesados por conocer la verdad y hasta nos engañan. Sí, papi, sí, mami, yo creo en Jesús. Sí, esposa mía, sí, esposo mío, yo creo en Jesús. Sí, amigo mío, amiga mía, yo creo en Jesús. Pero sus intenciones no son correctas. Y se parecen a Herodes cuando le hablan a los reyes magos. Vea qué espiritual. Un hombre que mandó a matar niños. Les dijo Herodes, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes, suenan religiosos, muy interesados, ¿verdad? Y yo los voy y les adoro. En cambio, los que reciben la fe verdadera, que recibieron los 11 apóstoles, que es verdadera, es perdurable, no se desvanece, no es constante, es aquel que toma la madera, no para ahorcarse, sino una madera de la cruz que encuentra perdón. Es constante, no se desvanece hasta el último día de su vida. No son apóstatas, como dijo Juan en capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Viene la pregunta del millón. ¿Cómo se determina quiénes son los elegidos de Dios? ¿Cómo juzgamos quiénes son cristianos y quiénes no? Solo hay una respuesta, dada por el Señor Jesucristo, de quienes verdaderamente son sus discípulos. Y observe y analice. Versículo 7, otra vez del mensaje de estudio esta mañana. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. De acuerdo con estos dos versículos, la única forma de decir si es cristiano o no es ver si se cree y si continúan las palabras del Señor. La única forma. Y es claro que todas las personas que Jesucristo, todas, escúcheme bien, todas las personas que Jesucristo inscribe en la universidad de Dios, todas se van a graduar. Nadie va a quedar botado. Es decir, la Biblia enseña con seguridad que Dios glorificará a quienes Él predestinó desde la eternidad pasada. En Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, antes de que usted naciera, Dios ya lo había escogido, tenía un plan para usted, Él sabía en qué lugar usted iba a recibir a Cristo, quién le iba a dar el evangelio. Y a los que predestinó, no dice a todo el mundo, a este grupo, a los que Él predestinó tuvo un plan, a estos Él llamó, por cierto, los llama por nombre. Y a los que llamó por nombre, a estos que llamó también los justifica, les da la fe para creer, y a los que justificó, a estos también llegan al final y los glorifican en el cielo.
Y la Biblia también enseña que a quienes Dios ha escogido, a los que Él ha escogido, el 100% va a responder con fe al Evangelio. Y que también preservarán en la verdad. No, hasta que yo no iba muy bien, pero hasta que el pastor me hizo aquello. O lo que perseverarán hasta el final. Porque yo no fui el que los salvé, fue Cristo. Y dice Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta perseverancia es notoria. Pablo se le dijo a la iglesia de Filipo, en capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Eso se reconocen los hijos de Dios, son obedientes. ¿Sabes por qué llegarás al final de tu carrera cristiana? Porque Dios es el que pone el deseo, la fuerza sobrenatural para llegar al final. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso son los frutos del Espíritu, no son tus frutos. De hecho, toda la vida cristiana, inclusive el deseo de ir en pos de la santidad, es un resultado de la gracia de Dios. Si tú eres una mejor persona, un mejor creyente, no es por ti, es porque lo ha hecho Cristo en ti. Pablo lo entendió en 1 Corintios 15:10 cuando él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él se ubica a sí mismo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando a alguien le da un infarto, en la calle, en algún lugar, se le da un cierto ejercicio en el pecho, en los labios, palpitaciones, respiración, para sacarlo de ese infarto y ayudarlo a respirar. Tiene un infarto, un problema en el corazón. Para salvarse del ataque que produce la muerte, nosotros necesitamos también el RCP de Dios. Los apóstoles lo aplicaron mientras agonizaban en este mundo. Judas no lo usó. Lo observamos en estos dos versículos expositivos del día de hoy. Los discípulos, siendo quienes habían recibido, recuerda, yo les he manifestado tu nombre, han recibido, no solo escuchan el mensaje, pero no llegan al segundo punto. No, uno se queda aquí, pero nunca baja acá, al corazón. Esos apóstoles, el RCP, han recibido, han creído y han perseverado en la verdad. Si tienes esos tres condimentos, ese es un salvo. Es una persona que ha recibido el mensaje, ha creído el mensaje y usted lo ve perseverando en la verdad, paso a paso. Y los apóstoles demostraron estar entre los elegidos de Dios por el RCP. Solo uno escuchó y vivió con Jesús y no sobrevivió. Tiene 2000 años de estar en el infierno, pero no ha pasado al lago de fuego. El infierno es un lugar temporal. No ha llegado al lago de fuego. Judas tiene 2000 años. Y solo Judas Iscariote no era escogido, fue el traidor del Señor, como dice Juan 17:12, para que la escritura se cumpliese. Ya se sabía, pero él por decisión propia lo hizo. Y Juan 17:12 lo dice. ¿Sabes? Hay gente que cree que Dios no es omnisciente, que Dios murió en la cruz. Él murió, pero Él está en el cielo. Uy, vamos a ver quién se salva hoy domingo. Ay, ojalá que Maynor reciba a Cristo. Ay, que yo morí en la cruz. No, Dios sabe quiénes son sus hijos. Hay gente que está un ángel hoy apuntando el nombre. Usted no sabe que los nombres de los escogidos, de los llamados, ya fueron escritos antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 13:8. Cuando venga el anticristo, cuando venga el rapto, venga la tribulación, etc. Dice Apocalipsis 13:8. ¿Quiénes van a creer en el anticristo? Y le adoraron todos los moradores, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Quienes se van a ir engañados con las mentiras, como hoy en día los engaños de las religiones falsas, son la gente que no está escrito porque las ovejas de Jesús escuchan su voz. Otra prueba, Apocalipsis 17:8. Y la bestia y los moradores de la tierra
Van a creer en ellos aquellos cuyos nombres no están. No es que estuvieron, no están. Y ahí nos dice cuándo fueron escritos. Desde la fundación del mundo. Antes de Génesis 1, ya están los nombres. Ahí está el nombre mío. Algo claro que los que usan el RCP de Dios tienen que haber recibido, tienen que haber creído y perseverado. ¿Por qué usted cree que Satanás lucha tanto con iglesias falsas? Porque mientras no les llegue la verdad, mientras les llegue, no, prospera, esta es tu mejor vida, este millonario. Sí, no. ¿No dice Jesús que no hagan tesoros en el cielo, en la tierra, sino en el cielo? Hay algo que como que no calza. Todos, absolutamente todos los que fueron escritos en el libro de la vida, todos, nadie va a faltar. Antes de la fundación del mundo van a creer. ¿Cómo sabe eso, Pastor Díaz? Escuche, porque Dios dio la orden de que así fuera. Y lo que Él dice, si no se cumple, no sería Dios. Vea lo que dice en Hechos 13:48, cuando había un montón de gente escuchando una predicación, judíos y gentiles. Los judíos no quieren escuchar, oiga los gentiles. Los gentiles oyendo esa predicación, se regocijaban y glorificaban los milagros y las sanidades. No, glorificaban la palabra del Señor y vea lo que Dios ordenó. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No va a faltar nadie porque Él ordena. Si tú eres de Él, Él te va a quebrar hasta que tú te humilles. Y si tú no eres de Dios, más que te esfuerces, más religioso que seas, nunca vas a tener relación con Él. Pero el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Los que están ordenados, vas a venir. Nadie va a faltar. Dice el texto, Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, yo les he dado el ejemplo, proceden de ti, porque las palabras, ahí lo primero, RCP, recibe la palabra que me diste, les he dado, y ellos la reciben, la R, y han conocido verdaderamente que sale de ti y han creído. Ahí está el RCP metido en el texto. Número 1, reciben la palabra, ¿verdad? Ellos dan la palabra, reciben la palabra y la tienes que creer. Muchos reciben la palabra pero no la creen. Unos ni siquiera reciben la palabra, nunca les predican sana doctrina. El pastor llega y les habla cosas bonitas aquí. El RCP de Dios. Ahora, ¿qué perla práctica hay más para nosotros en este texto? Hermanos y hermanas, observe bien el texto. Jesús a nosotros nos ha dado la sana doctrina. Nos ha dado el mensaje del evangelio completo. Debemos ser diligentes en trasladar fielmente a otros las enseñanzas de Cristo. Jesús nunca se arrugó. No deben cambiar el mensaje, ni suavizarse con gente que ha rechazado el evangelio y se han burlado, se rebelan con la autoridad. No bajes a Cristo. No te humilles. Dele valor a Cristo y protéjalo, más y defiéndalo. No deben suavizarlo, ni mucho menos buscar su propia gloria, sino imitar a Jesús, quien no se buscó a sí mismo, sino que con todo su afán fue a manifestar el nombre de Dios y hacer que su Padre fuera engrandecido y manifestar con toda su precisión, claridad, exactitud el nombre de Dios a los hijos de los hombres. Y sus ovejas van a oír y van a venir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa.